raro. ¿Qué están viendo? Ah, ok. Es que se me perdieron ustedes. No, no los veo. Se me perdieron ustedes. Sí. Bueno, no los veo y entonces no sé si me van a levantar la mano o algo. Espero eh, que me aparezca un mensajito aquí. Ok, vamos. Ay, no. Voy a adelantarlo porque ya habíamos visto algo de esto. Creo que íbamos por aquí. Ok, entonces, bueno, muy buenas noches. Ya recibí algunos grupos que ya me pasaron la información, entonces, bueno, espero a hoy que me completen los grupos y luego los que queden sin grupo los reparto. Profe, Bueno, perdón, era de 5, ¿verdad? sí, de 5, sí, Ah, ok, ok. Gracias. ok. Entonces, qué raro, ¿no? Qué raro que no los veo, pero bueno, el asunto es que, bueno, terminamos con ese tema de los grupos o todavía no les he puesto la presentación en mediación. Bueno, estábamos viendo la clase anterior, los conceptos de ética ambiental, que son conceptos muy importantes desde la perspectiva global, como para englobar todo el tema de los estudios de impacto ambiental y particularmente de las evaluaciones de impacto ambiental. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre evaluación de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental. Parecen lo mismo, pero en realidad son diferentes. Y este instrumento, las evaluaciones de impacto ambiental, se utilizan para lograr cierto objetivo, que básicamente es alcanzar el desarrollo sostenible. Y esto a su vez se enmarca dentro de todo un concepto de ética ambiental, que al final de cuentas es lo más importante. Si bien es cierto, hay una normativa y hay una obligatoriedad de que se hagan las evaluaciones de impacto ambiental y es obligatorio para los profesionales en ingeniería civil tomar en cuenta los impactos ambientales y tal desde la perspectiva meramente normativa, pero también es cierto que es un tema también de conciencia y los temas de conciencia se abordan a través del concepto de la ética. Entonces, de ahí la importancia de darle este marco conceptual al inicio del curso el tema de la ética ambiental. Entonces, hacemos y entendemos y desarrollamos los conceptos de evaluaciones de impacto ambiental más allá que por una obligación, porque creemos que es necesario. De la misma forma que diseñamos y hacemos los mejores cálculos y revisamos todo, que todo esté en orden, precisamente porque tenemos ética profesional. Bueno, entonces los problemas ambientales en general son problemas complejos, ¿verdad? Son aspectos tecnológicos, éticos para la sociedad. Hay un tema, hay una realidad y es que los bienes, especialmente el agua, el aire, son bienes gratuitos, no están claramente definidos los derechos de propiedad sobre esos bienes, no se paga directamente sobre ellos y eso hace entonces que eventualmente se piense que son de todos y no son de nadie y no hay específicamente alguien que los cuide. Usualmente se supone que ese cuidado obedece al Estado, ¿verdad? Que es el dueño en los diferentes países de estos bienes. Pero para que el Estado los cuide, genera leyes precisamente y necesitaría de tener ojos en cada persona para poder verificar que se cumplen o no se cumplen. Y de ahí lo importante de que todos estemos de acuerdo, todos y todas estemos de acuerdo en que eso se debe de cumplir y ese concepto se basa en la ética ambiental. Equivocadamente estos bienes se vieron como ilimitados, pero no es así. O sea, los recursos son finitos
y por ello se deben de cuidar para precisamente las generaciones futuras, que es el concepto de desarrollo sostenible. Nosotros los seres humanos vivimos en un sistema ecológico, que es un conjunto de organismos y de ambientes interdependientes e interrelacionados. Eso es importante tenerlo muy claro. Aparentemente, cuando causamos un daño sobre un ambiente, aparentemente no hay consecuencias, pero sí las hay. Y porque precisamente vivimos en un sistema ecológico que estamos interrelacionados unos con otros. Cualquier acción que generamos, grande o pequeña, pues puede generar una reacción. Obviamente, si es grande, la reacción será grande o tendrá consecuencias que el tiempo, ¿verdad?, las plantea, y una de ellas es precisamente el cambio climático. Las evaluaciones de impacto ambiental, y aquí introducimos la herramienta desde la perspectiva de la ética, eh, se, se desarrollan para incorporar un concepto en los proyectos, y ese concepto es la variable ambiental, pero la variable ambiental desde la perspectiva de eh, mitigar los impactos que se producen con los proyectos, y de esa forma entonces que estos proyectos estén más de acuerdo con las condiciones y con ese sistema ecológico, ¿verdad? A su vez hay una presión pública cada día mayor de tomar en cuenta estos efectos sobre el medio ambiente. Entonces, sin duda, las evaluaciones de impacto ambiental son, por un lado, una herramienta para incorporar este concepto de ética ambiental en los proyectos de ingeniería, pero por otro también una vía para lograr que nuestros proyectos sean aceptados socialmente. Y con relación a eso, las sociedades cambian, ¿verdad? Hace 30 años posiblemente si se maltrataba a una mascota no pasaba nada. Hoy, 30 años después, es penado con cárcel si se maltrata a una mascota. Que conste que me parece genial, pero desde la perspectiva meramente cultural, ¿verdad? Abstrayéndome, sin tomar en cuenta nuestra opinión propia, lo que es cierto es que la sociedad evolucionó, y una gran mayoría, podría ser que una cantidad de personas hace 30 años consideraran que eso no era correcto. 30 años después hay una mayoría que consideran que eso no es correcto, porque las cosas, digamos, la cultura y los valores sociales van cambiando en el tiempo, e inclusive van cambiando de una sociedad a otra sociedad. Entonces, esto es un tema que se plasma en este concepto de ética ambiental. Nosotros tenemos una relación directa con los aspectos ecológicos. Nosotros desde la perspectiva de la ingeniería, ¿verdad? Creamos sistemas, creamos lo que nosotros denominamos el ambiente construido. O sea, nosotros desde la ingeniería civil creamos ambientes, que son los ambientes construidos, que deben de tener una relación directa con el medio ambiente, con los seres vivos existentes, por lo tanto, con todo el concepto ecológico y la influencia que se tiene de ese ambiente construido. En la ingeniería se aplican conocimientos científicos, ¿verdad?, etcétera, para obtener soluciones, digamos que son invenciones, ¿verdad? Ese es el objetivo de la ingeniería. Por otro lado, la ecología también busca tener esas relaciones entre estudiar esas relaciones entre los seres vivos para lograr sistemas más equilibrados. Tenemos demandas de infraestructura, ¿verdad? Constantemente, demanda de viviendas, demanda de infraestructura, demanda de obras en términos generales, y estas deben de estar equilibradas con las condiciones ambientales que hay en los medios ambientes. Ese equilibrio en costo, en ambiente, en aspectos técnicos, es lo que busca una factibilidad, y esa factibilidad se logra su análisis a través de las evaluaciones de impacto ambiental. Entonces, las evaluaciones de impacto ambiental son un instrumento, eso es lo que son, un instrumento, una herramienta para lograr un objetivo, y ese objetivo es que las obras de ingeniería sean equilibradas con el medio ambiente, no necesariamente que tengan cero impactos, porque eso va a ser prácticamente imposible, pero que estén equilibradas.
Por lo tanto, independientemente si me lo piden o no obligatoriamente, son una herramienta que siempre la debería utilizar, porque es una herramienta que me ayuda a obtener un objetivo y es el equilibrio entre los impactos ambientales y las condiciones y la minimización de esos impactos ambientales. Ya habíamos hablado del concepto de desarrollo sostenible, entonces simplemente aquí voy a hacer un recuento rápido de cómo se da a nivel global, a nivel mundial, todo este análisis ambiental. Les decía que en los años 60 se da un movimiento que se le conoce como el movimiento hippie, es un movimiento en pro de la paz, pero toma en cuenta también aspectos asociados a la sostenibilidad ambiental, pero no conocido como sostenibilidad ambiental en ese momento, sino más bien como conocido como conservación ambiental. Entonces, en 1972 habíamos hablado de los documentos previos a 1972, que fue el de Rachel Carson, y eventualmente en ese mismo año, en el 72, sale el límite del crecimiento. Y en ese año, en 1972, se da la primera reunión de las Naciones Unidas asociadas al medio ambiente. Las Naciones Unidas es una organización que se crea luego de la Segunda Guerra Mundial y digamos que tiene sus bases muy afianzadas en todo lo que tiene que ver en los temas asociados a aspectos de guerras, ¿verdad? Y esos temas de seguridad mundial. Y esa, digamos, era su principal razón de creación en el momento en que se da. En 1972 se une a esos conceptos de las Naciones Unidas el tema ambiental y se da la primera reunión de las Naciones Unidas asociadas a temas ambientales, que se da en Estocolmo, en Suecia, y se conoce como la Cumbre de la Tierra de Estocolmo. Ahí se da una declaración que tiene 26 principios sobre el medio ambiente y un plan de acción con 109 recomendaciones. Entonces, esa es la primera vez que todos los países, digamos globalmente, se unen en una reunión y discuten sobre los temas ambientales globalmente. Ahí se crea lo que se le llama el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD. Ese es un programa específico, ¿verdad? De las Naciones Unidas es una gran organización que tiene diferentes programas. Uno de ellos es el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente, y se crea en esta resolución de 1972. Posteriormente se da otra reunión en 1982, no sé si me la brinqué, sí, me la brinqué. En 1982 se da otra reunión que también se da en Estocolmo para darle seguimiento a estos 26 principios. Y en esa reunión en 1982 se discute esa dicotomía que se tiene entre desarrollo y ambiente, ¿verdad? En esos 10 años, entre el 72 y el 82, se nacen una gran cantidad no, pero organizaciones importantes no gubernamentales asociadas a los temas ambientales. Como esas organizaciones no gubernamentales buscan especialmente la protección del medio ambiente y la conservación. Entonces se dan luchas importantes entre estas organizaciones y los gobiernos de los diferentes países. Luchas que inclusive pueden haber terminado inclusive en muertes, ¿verdad? O sea, son estos movimientos ambientalistas fuertes y los estados de los diferentes países los repelen. Y los repelen por un concepto, y básicamente es el concepto de desarrollo. Ellos dicen, bueno, es que necesitamos desarrollarnos como país y necesitamos entonces utilizar los recursos naturales y ustedes indican que no los usemos, pero no podemos dejar de usarlos. Entonces, en 1982 es cuando se da la encomienda que les había mencionado a este equipo de trabajo coordinado por la señora Brundtland de desarrollar el concepto de desarrollo sostenible y bueno, ahí está el documento Nuestro Futuro Común de 1987 que ya lo hemos comentado.
Posteriormente se da en 1992 la tercera reunión. Entonces, como ustedes pueden ver, el patrón de reuniones de los países globalmente, o sea, el mundo se reúne a discutir temas ambientales cada 10 años. Entonces, la siguiente fue en 1992, esa fue en Río de Janeiro, y ahí se crea lo que se conoce como la Agenda 21, porque se da una resolución de 21 principios. Es una de las reuniones más importantes, ya ahí ya se asume el concepto de desarrollo sostenible, se discute el informe Nuestro Futuro Común, y la mayoría de los principios que están dictados en esta Agenda 21 obedecen a ese concepto de desarrollo sostenible. En el 94 se da una carta, pero esta es específicamente de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad. Se conoce como la Carta de Aalborg, y es una conferencia europea de ciudades sostenibles. Entonces ahí en el 94, en 1994 del siglo pasado, empiezan a surgir los primeros conceptos de ciudades sostenibles, porque los principios de Río y tal, no es que no lo consideren, pero no lo hacen explícito y están especialmente enfocados a los temas más de conservación. Bueno, esta es la definición de desarrollo sostenible. Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las nuevas generaciones para suplir sus propias necesidades. Entonces, básicamente dice, los usos de los recursos, yo los tengo que utilizar hoy de forma tal que no que se puedan mantener para que las futuras generaciones también los utilicen. Digamos que eso que se ve parece tan sencillo, no necesariamente lo es, e implica eventualmente ciertas consideraciones en el momento de hacer el uso de esos recursos. Bueno, aquí dice que la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, que se creó en 1983, a raíz de la reunión que se da. Ya todo esto lo vimos. El desarrollo sostenible, pues tiene estos tres pilares que simplemente los voy a mencionar porque ustedes los han visto mucho en los otros cursos: el pilar social, el pilar económico y el pilar medioambiental. Y eso es lo que hace entonces que el concepto de desarrollo, ¿verdad?, se afiance en estos tres pilares para darle bienestar en términos generales a la población mundial desde la perspectiva económica, social, pero manteniendo las consideraciones del medio ambiente. Entonces, digamos, los principios del desarrollo sostenible son estos. Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. Yo tengo recursos que se renuevan, por llamarlo de alguna forma, pero tienen una tasa de renovación. Entonces, yo no debería de utilizar esos recursos a una tasa superior porque no le doy tiempo al recurso de renovarse. Entonces, si lo voy a utilizar a una tasa superior, debería entonces, a través de algún medio tecnológico, mejorar su tasa de renovación. Y ahora vamos a ver más adelante y a lo largo del curso que muchos de los planteamientos de saneamiento que hacemos los ingenieros y las ingenieras del medio ambiente obedecen precisamente a tecnológicamente ayudarle al medio ambiente a tener una tasa de renovación superior a la que tiene de forma natural. Y eso porque los recursos son utilizados a un ritmo superior. Y les pongo un ejemplo muy fácil de entender. Los ríos, digamos, uno va a Quebrada Negritos y dice, pucha, qué río más sucio y cómo huele de mal. Pero los ríos se renuevan, se regeneran, se autolimpian, ¿verdad? Y ustedes ya lo vieron en el modelo que estudiaron el semestre pasado en Fundamentos. ¿Qué es lo que pasa? Que utilizamos el río como medio de descarga a una tasa superior a su capacidad de renovación. Entonces el río no le da tiempo, no puede hacerlo. ¿Qué hace una planta de tratamiento? Una planta de tratamiento lo que hace es que los efluentes que se descargan al río le mejora la calidad de forma tal que la capacidad de regeneración, de renovación del río aumente y fácilmente logre volver a sus condiciones iniciales. Entonces, ese es el concepto. Entonces, yo no debería de utilizar un recurso a un ritmo superior a su tasa de generación y renovación. Ningún contaminante
deberá producirse a un ritmo superior al que puede ser reciclado, neutralizado o absorbido. Es un poco lo mismo que les comenté con las plantas de tratamiento. Ningún recurso no renovable, ¿verdad?, deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria. Ahí estamos aceptando que hay recursos que se agotan, pero en otras palabras, no debería desperdiciarlos, ¿verdad? Yo sé que se agotan los recursos, entonces no debería de utilizarlos a unas tasas de velocidad innecesaria y eventualmente buscar cómo sustituirlos por un recurso renovable y de una manera sostenible. Un ejemplo son los agregados para el concreto. Ocupo piedra, ocupo arena. Esos recursos no se renuevan, ¿verdad? Entonces yo no debería de estar utilizándolos de forma indiscriminada, sobre todo si son de las mejores calidades. Debería de, entonces empezar a reciclar agregados y buscar formas de disminuir el consumo de los recursos naturales porque se van a agotar y yo debería de mantener esos recursos a las generaciones futuras y empezar a buscar inclusive alternativas tecnológicas para la sustitución de esos agregados. Hasta el momento no lo conozco, ¿verdad? Un sustituto, pero lo que sí sé es que hay el reciclado de agregados es una técnica muy utilizada en Europa, Holanda, Alemania, obligan a las construcciones a tener un porcentaje importante de agregado reciclado. Entonces, eso es así. Nosotros, por ejemplo, eso es a través de normativa. Nosotros, por ejemplo, no lo tenemos como una obligación, sino simplemente como una posibilidad. Bueno, se dan esas reuniones, ya lo vimos, nuevas metas para las comunidades, eso no vamos a repetir mucho. Hay un concepto también de producción más limpia, ese concepto se aplica especialmente a las industrias, a todos los procesos industriales, que lo que busca es que los productos desarrollados a través de las industrias o los resultados a través de los procesos industriales tengan menos generación de residuos, menos contaminación. Bueno, esto es un poco, no vamos a continuar a profundizar mucho en esto porque son conceptos que ya ustedes los vieron. Esto es un poco la tasa de explotación que estábamos hablando de los recursos, ¿verdad? Un recurso uno podría explotarlo de forma indefinida siempre y cuando le dé pues la capacidad de recuperarse y de crecer. Y un poco esa es la perspectiva que se busca con el concepto de desarrollo sostenible. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que son un compromiso de Costa Rica y de muchos países del mundo. Nos comprometimos a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos que están aquí planteados en esta lámina y estos precisamente son la guía conceptual de las Naciones Unidas para lograr el desarrollo sostenible. Esto es posterior, estos objetivos de desarrollo sostenible deben de ser de 2015, si mal no lo recuerdo, pero lo que buscan es, digamos, renovar el concepto de desarrollo sostenible con objetivos concretos. Por ejemplo, el objetivo 11, comunidades y ciudades sostenibles, o el objetivo 3, salud y bienestar, ¿verdad? Entonces hay diferentes asociados a los tres temas que ya vimos, social, económico y ambiental del desarrollo sostenible. Es en el año 2015, sí, que se da la agenda de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y pues compromete realmente al gobierno, a la academia, a la sociedad civil, al sector privado, pero realmente los compromete a todos. Vamos a ver si accesamos aquí esta. Aquí están, digamos, una descripción de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Ustedes, si quieren conocer uno en particular, qué sé yo, el objetivo 5, por ejemplo, entonces aquí viene el objetivo 5, igualdad de género, y un poco más, una descripción mayor sobre el objetivo. Vamos a ver el objetivo 11, que es el que particularmente ciudades y comunidades sostenibles. Entonces aquí encontramos un poco más de información sobre
ciudades y comunidades sostenibles, un poco más sobre, y bueno, en este caso hay un poco también de detalles sobre la respuesta del COVID y tal, ¿verdad? Pero entonces aquí pueden encontrar información sobre los objetivos. Quería ver aquí, me parece que aquí abajo hay un video que me gustaría ver que ustedes
corto.
por supuesto era un poquito más largo, pero sí quería que lo vieran porque eh, digamos que sintetiza estos conceptos de ética y además algunos conceptos que posiblemente yo no he tenido la facilidad de explicárselos con la contundencia que este expositor lo hace. Y es básicamente que nosotros en el ejercicio de la profesión, y lo digo yo que ya tengo varios años de ejercer la profesión, nos vamos a enfrentar a posiciones como las que él planteaba, posiciones de que no se puede hacer eso porque es más caro, porque no soy competitivo, ¿verdad? Pero cuando uno éticamente sabe que lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. Y es un poco ese mensaje que da el expositor y sobre todo también ese mensaje profundo sobre lo que él llama la dignidad humana, el propósito de vida que todos tenemos y que eventualmente en nuestra profesión es una forma, ¿verdad?, de lograr esos propósitos de vida independientemente de otras cosas que hagamos. Y otro mensaje importante que él apunta es el concepto del amor, ¿verdad? El amor se ha tergiversado en ese amor romántico de pareja, pasión, y no, el amor es un concepto de querer hacer las cosas bien y de tenerle compasión al otro, al ser humano en general. Entonces, me pareció importante que con este video concluyéramos un poco todo lo que es esta primera parte que les decía que es una parte más introductoria, más general, más asociada a despertar en ustedes esa, ese sentimiento de querer hacer las cosas diferentes, en este caso desde la perspectiva ambiental. Yo les voy a enseñar en este curso un instrumento muy específico que se llaman evaluaciones de impacto ambiental y vamos a irnos a reducir, digamos, a mucho más específicos los temas. No vamos a seguir conversando mucho de ética, aunque me encantaría. Es mucho más concreto lo que les voy a explicar y vamos a ver a lo largo del año, del semestre, pero todo tiene un concepto madre que es la ética ambiental, la forma de querer hacer las cosas diferentes. Yo siempre les digo que yo tengo mucha confianza en ustedes, en las nuevas generaciones, que van a hacer las cosas diferentes, que entienden precisamente lo que el expositor decía de que las cosas se deben de hacer diferentes y que eventualmente debemos de plantearnos paradigmas diferentes a los que hemos trabajado. Como que, como debería de utilizar el automóvil para todo, podría utilizar otro medio de transporte. Eh, ¿Cuáles son mis planteamientos sobre el uso? Él lo planteó sobre el uso sobre el consumo de ropa y ya también esta muchacha, no pido el nombre, Dios mío, la noruega, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la industria de la moda y la industria de los Greta, textiles. profe. Greta, exactamente, gracias. Ya lo mencionó hace poco, ¿verdad? Todas esas cosas nos las podemos cuestionar y plantear. Yo tengo mucha confianza en ustedes, muchísima confianza en ustedes como profesionales que van a actuar de forma totalmente diferente a como tradicionalmente lo hacemos. Les pongo un ejemplo. Yo estoy súper orgullosa de esto, pero es apenas el principio. ¿Verdad? Hay un proyecto de carreteras, un préstamo internacional, el BID nos va a prestar un dinero para hacer las obras San José San Ramón y la obra de Tara La Lima y lograr que se hiciera paralelo al proyecto de la carretera, ¿verdad? La carretera tradicional, unas obras específicas que nosotros le llamamos urbanas, asociadas a ciclovías, a parques, digamos, dentro del concepto de las carreteras, eh, fue un gran logro que el BID nos financió, que el MOB aceptó, que nosotros desde el Ministerio de Vivienda empujamos y que estamos en este momento ya, por lo menos con los anteproyectos de estas obras. Es un cambio total. Nunca en una carretera se había incluido obras como parques, se habían incluido obras asociadas a un parque lineal
ciclovías, pero más allá de la ciclovía que va a la parte de la carreterita, sino un concepto muy diferente. Y estoy muy orgullosa de eso, pero es apenas el principio. Realmente yo esperaría que, 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 esa, que el diseño de las vías nacionales sea más allá de un punto de comunicación entre A y B y de que los carros vayan rápido y mis parámetros de diseño son la velocidad del vehículo y nunca, nunca el ser humano. ¿A dónde está ahí la persona? ¿A dónde está el ser humano, que es el que realmente se necesita movilizar de un punto uno a un punto dos? Profe, Sí, yo siento que Costa Rica, uno de los principales problemas que ha tenido durante los años es que nos hemos enfocado mucho en crear carreteras y expandir carriles y todo eso, cuando lo más importante era la movilidad urbana en sí, como, no sé, mejorar el transporte público, que las personas empiecen a andar más o sea, caminar, y uno va a Heredia, y Heredia tiene muchas partes que no tiene aceras, entonces sí siento como que el problema es ese, o sea, como que no se ha promovido lo suficiente lo que es usos alternos al carro. Entonces, pienso que también usar más carro obviamente hace más daño al ambiente en general. Ahora uno ve cada familia y cada familia tiene alrededor de 3 carros, 2 carros. Entonces siento como que esa debe ser como una de las cosas que hay que enfocarnos nosotros como futuros ingenieros, es en eso, hacer un cambio en cómo se ha diseñado y se ha planificado las ciudades. Si se va a empezar a diseñar ciudades futuras en, no sé, digamos 5 años y todo, tomar en cuenta en que se puede tratar de promover más el uso de transporte público o futuramente el tren o cosas así. totalmente de acuerdo con vos, exactamente, opino exactamente lo mismo que vos. Entonces yo a veces me critico, ¿verdad? Como profesional en ingeniería y digo, bueno, ¿quiénes diseñamos las ciudades? ¿Quiénes diseñamos las carreteras? Y todos somos nosotros los profesionales en ingeniería civil. ¿Qué pasó? ¿A dónde nos perdimos? ¿A dónde no vimos eso que vos me estás diciendo? O sea, ¿por qué no lo vimos? Bueno, hay tendencias mundiales, eso era lo que mundialmente se estaba diciendo, X, ¿verdad? Uno puede empezar a repasar, pero realmente mucho tiene que ver, como lo dijo el expositor, con la educación. Entonces, Nidia y yo, ¿verdad? Decimos que lamentablemente los temas ambientales tienen que darse desde el inicio del curso, de la carrera y de forma transversal. No es un tema que le damos un curso, es que se introduce en todos los cursos está ahí metido, ¿verdad? Y entonces no es que ustedes reciben un curso específico, sino que ustedes dentro de los cursos reciben los conceptos. Y eso no está pasando y es parte de la problemática. Pero yo tengo confianza en que realmente, tal cual vos lo estás diciendo, ustedes van a cambiar. Y empezamos por el tema del famoso tren, que es súper necesario y que es una vía que va a unir 15 cantones, el tren eléctrico metropolitano, y que no se puede y que el país no va a poder y que hay otras prioridades. Cuando es un préstamo que se paga hasta dentro de 10 años, o sea, que no lo vamos a pagar ahora, en fin, una condición totalmente beneficiosa, pero nosotros, los que sí creemos, no salimos a decir nada, no opinamos. Y yo creo que también ese es otro problema que tenemos, inclusive nosotros los profesionales en ingeniería. Los profesionales en ingeniería civil somos técnicos, nosotros no nos metemos en política, la política es sucia, la política es aquí, es allá, pero al fin y al cabo, la política es la forma de gobernanza y ahí se toman las decisiones y por lo menos deberíamos de dar nuestra opinión. Bueno, aquí hay otro par de videos. Tienen que ver más con otro concepto. Este es un poquillo largo. ¿Y qué hora es? Son las 8:22. Bueno, voy a ver solo uno de ellos, que también es un poquillo largo. Este video es más el concepto de medio ambiente y cómo el concepto de impacto ambiental y cómo se aplica dentro del ejercicio de la profesión. Este es de la Cámara de la Construcción Argentina. Es un señor también haciendo una exposición menos elocuente que el anterior. Estos son 11 minutos. Hola, ¿qué tal?
nos hemos reunido para charlar sobre instrumentos de gestión ambiental en las obras. Este tema que se ha instalado muy fuertemente en la gestión de la construcción y de las obras en general viene de un proceso de reflexión de la sociedad en su conjunto. Para charlar sobre esto hemos pensado trabajar sobre 3 ejes básicos. Un primer eje básico que nos va a instalar en la cuestión política de la gestión ambiental, en la cuestión social y en la reflexión sobre la normativa que en el mundo de la construcción se ha instalado. Una segunda cuestión, que es quizás el cuerpo más importante de esta reflexión, es recordar, presentar e instalar los instrumentos ambientales y de gestión ambiental en las obras de construcción. Y por último, vamos entre todos a recordar puntos y ejes para construir algunas conclusiones. Como primer punto, quería comentar alguna cuestión
Bueno, este es era más como un video más específico sobre los temas que vamos a ver en el curso. La única diferencia que quiero recalcar y quiero que quede claro es que las evaluaciones ambientales estratégicas en la normativa costarricense no se utilizan para grandes obras, sino se utilizan para planes y programas. Entonces, básicamente, por ejemplo, los planes reguladores llevan una evaluación ambiental que es una evaluación ambiental estratégica. Entonces, se utilizan en ese sentido, no para grandes obras. Las grandes obras en la legislación costarricense utilizan el instrumento de evaluación de impacto ambiental. Pero por lo demás es muy parecida a la regulación. Esto, como les digo, es un video argentino. Y también quiero recalcar que en prácticamente la mayoría de los países, a raíz de que se dio estos principios de Río en 1992, la mayoría de los países del mundo, y si no, bueno, no todos podríamos decir, pero la mayoría de los países del mundo utilizan el instrumento de evaluación de impacto ambiental. Entonces, también es un instrumento que va más allá de la legislación costarricense. Realmente es un instrumento utilizado mundialmente en la práctica de la ingeniería. Y es importante también que obviamente ustedes tengan conocimiento de cómo se utiliza ese instrumento. Ya la legislación más específica de cómo se aplica, de algunas normativas, pues sí pueden ser diferentes, pero el instrumento y la técnica realmente es la misma. Entonces me parece que con eso terminábamos por aquí, así es. No sé si ustedes tienen alguna consulta hasta aquí, porque ya terminaríamos con esa parte, digamos, más conceptual, más de enmarcar los temas ambientales y ya pasamos a la materia que son las evaluaciones de impacto ambiental. ¿Tienen alguna consulta? Ok, no oigo a nadie, entonces pasamos a las evaluaciones de impacto ambiental. Ok, entonces el curso se concentra en las evaluaciones de impacto ambiental. Vamos a ver qué hora es. Tengo como 10 minutos. Y ese es, digamos, los objetivos del curso tal cual lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Que les explicaba cuáles eran los objetivos del curso. Entonces, es muy específico el curso. Cuando uno habla de instrumentos ambientales, tiene otro tipo de instrumentos como las auditorías ambientales, en fin, hay otros tipos de instrumentos, pero este curso se va a concentrar en esto por dos razones. Primero, porque es el que obligatoriamente está planteado en nuestra normativa y es importante que ustedes sepan los diferentes procesos y trámites, ¿verdad? Porque este curso tiene como esas dos grandes dimensiones. Les enseñamos sobre los trámites, la legislación, la normativa y conceptualmente qué es y cómo se aplica el instrumento, ¿verdad? Tiene como esas dos grandes dimensiones y todo ese proceso de los trámites y tales de toma también es importante para ustedes, aunque potencialmente puede cambiar un tanto el trámite, pero se mantiene, digamos, el gestor, que es la CETENA y tal, para que ustedes lo conozcan. Y como es tan específico, no vamos a entrar en detalles sobre otros instrumentos asociados a la gestión ambiental como las auditorías, como las certificaciones, que el profesional anterior en el video anterior lo mencionó, pero por ahí yo voy a ir a lo largo del curso explicándoles algunas de ellas y relacionándolas para que ustedes también tengan noción de los otros instrumentos. Bueno, ok, aquí tengo un montón de... Vamos, todo esto que puse aquí son o documentos, ¿verdad? Cosas que son que me permitían introducirles a ustedes un poco todo lo que es el tema de los impactos ambientales en las obras. Este es un blog de es un ingeniero civil español, se llama Víctor Yepes. Este señor es el autor. No vamos a leer el documento, ustedes, ahí les dejo la dirección para que ustedes lo vean. Bueno, aquí hay un pequeño video, pero este es un señor que hace mucha investigación, él es español, es interesante, si ustedes pueden entrar a su blog
y a leer los artículos y las cosas que él tiene. Realmente escribe bastante y de una forma muy técnica. Vamos a ver si este video no es muy largo, lo vemos. 4 minutos. Resolver un problema ambiental es infinitamente Ok, este video me permite introducir que las evaluaciones de impacto ambiental no son exclusivas para la fase de construcción. Ahí la persona que estaba exponiendo decía que
los impactos en la fase de construcción se mitigaban únicamente un 15% y que lo más importante era el trazado, porque estaba hablando de una carretera. Yo lo que digo es que lo más importante es la fase de diseño, ¿verdad? Y en esa fase de diseño se debe de identificar, ¿verdad?, para poder definir los impactos. Por lo tanto, las evaluaciones de impacto ambiental no son un requisito que se hace cuando ya tengo los planos listos, porque si ya tengo los planos listos, puedo mitigar únicamente un 15% de los impactos que se dan durante la fase de construcción. Y el otro 85% que se genera en el diseño, a raíz del diseño, ya no puedo hacer nada. Entonces, las evaluaciones de impacto ambiental se desarrollan en el ciclo de proyectos en la fase de factibilidad, cuando todavía no tengo los diseños finales. Y eso es importante, más adelante voy a seguir sobre ese tema. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, es que ya yo tengo todo, voy a empezar la construcción y la SETENA no me aprueba la viabilidad ambiental. Pero por Dios, usted no va a llevar la viabilidad ambiental cuando ya tiene todos los diseños listos. Usted tiene que llevar la viabilidad ambiental en la fase de factibilidad. Y es ahí donde se lleva la viabilidad ambiental, porque la retroalimentación que se obtiene del instrumento me sirve para el diseño. Y muchos de los impactos se mitigan o se previenen en el diseño. Entonces, ese video me permite introducir un poco ese tema. Esta es una publicación, nada más, este creo que no tiene video, es simplemente una publicación. Aquí está para que ustedes la bajen. Es el balance entre la sostenibilidad en la ingeniería civil y la construcción. Entonces, sí, simplemente se los puse porque es un artículo para que ustedes lo bajen ahí. Y estos son un par de noticias. Vamos a ver si a veces me deja abrir La Nación, a veces no me deja. Okay. Esta es una noticia donde Hotel Río irá a juicio por daño ambiental. Esto lo que les quiero decir es que los temas ambientales también son temas penales y quiero que les quede a ustedes, aquí no me dejó, a veces me deja y a veces no me deja. Pero bueno, por lo menos vimos el título de la noticia, que básicamente hay que tener cuidado, ¿verdad? Y si hubo daños ambientales en un proceso constructivo, ustedes, ¿quién piensan que va a responder? El profesional en ingeniería, el director de la obra es el que va a responder por los supuestos daños ambientales. Esta es otra noticia referida también a temas ambientales. 25 piñeras se enfrentan juicios por daños al ambiente. Entonces, para decirles que los temas ambientales, por supuesto que son éticos, pero también son temas penales que están sancionados en la ley y que pueden eventualmente no solamente tener aspectos civiles, ¿verdad? Que esos representan específicamente temas de dinero y cosas que se tengan que restablecer, sino también penales. Ok. Entonces, un poco de antecedentes. Vamos a ver qué hora es. Nos quedan unos 5 minutos. Entonces, con relación a la historia de las evaluaciones de impacto ambiental, entonces les voy a dar aquí un poquito de antecedentes. Siempre es importante conocer como la historia de las cosas y así uno sabe, ¿verdad?, cómo se originaron. Esto nació en los años 70. Vean que estábamos hablando que la primera reunión de las Naciones Unidas fue en 1972. Pero en esos años, yo les comentaba, en los años 60 y 70 se dan grandes movimientos de conservación de organizaciones no gubernamentales y entonces hay mucha crítica y inclusive manifestaciones por daños al medio ambiente causados por la industria, etc. Entonces, que la respuesta que se da en esa época, y es una respuesta que da la normativa estadounidense, esto nace en los Estados Unidos, son los estudios de impacto ambiental. Aquí empezamos a que ustedes vean la diferencia entre evaluación de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental. Entonces, esa demanda de la gente sobre la contaminación y la destrucción del medio ambiente se traduce en que se introduce un instrumento que se llama estudio de impacto ambiental en los años 70,
que lo que hace es estudiar el proyecto, evaluar los impactos y eventualmente plantear medidas de mitigación. Entonces, ese es el nacimiento de los estudios de impacto ambiental, que como les digo, se nacen en Estados Unidos. Es en lo que se conoce como el Environmental Impact Assessment, así es como se conoce. Y bueno, en algunos casos la palabra assessment la cambian por analysis, pero ese es el concepto que se da y cómo nacen los estudios de impacto ambiental. Que la diferencia con la evaluación de impacto ambiental es que en el estudio yo de fijo digo el proyecto X, no sé, en la carretera, le voy a estudiar los impactos ambientales. En la evaluación de impacto ambiental, la evaluación empieza con todos los proyectos potenciales, todos, desde la carretera o la urbanización o la casa. Entonces, en la evaluación, primero yo evalúo si la carretera, la casa o la urbanización requieren que se les haga un estudio. Entonces, la evaluación es como esa parte más amplia donde yo evalúo ambientalmente un proyecto y a partir de ahí determino si necesita o no necesita un estudio de impacto ambiental. En los años 60 o 70, como estaba pensado para proyectos grandes, estos todos requerían un estudio de impacto ambiental. Entonces, como ven, los estudios de impacto ambiental es un instrumento que nace para proyectos grandes y está pensado en analizar proyectos como carreteras, obras grandes, proyectos hidroeléctricos, o sea, industrias grandes, porque esa era la demanda que estaba dando en esos años. Entonces, vemos que los estudios de impacto ambiental introducen las primeras formas de control de esas intervenciones que se hacen sobre el medio ambiente, sobre los impactos directos o indirectos, y da las medidas para prevenir o para mitigar los impactos. Y eventualmente me sirve entonces como ese primer instrumento, los estudios de impacto ambiental. Bueno, ya faltan 10 minutos, entonces voy a dejar por hoy aquí. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, entonces si no tienen consultas, lo dejo por hoy acá y nos vemos si Dios quiere el martes a las 7 de la noche. Ay, ¿saben qué, chicos? A mí me gusta siempre hacer un grupo de WhatsApp. Ya le doy la palabra a César. Y entonces les voy a pedir que me envíen por correo un número de teléfono, aquellos que quieran estar en el grupo, ¿verdad? Si hay alguno que no quiera estar, que me envíen por correo su número de teléfono, entonces así hago el grupo y así tienen ustedes también mi número de teléfono para comunicarse conmigo. Es más fácil que me manden un mensaje. Yo veo los correos ya en la noche, entonces si es algo que les está urgiendo, posiblemente no lo voy a ver. Y una llamada telefónica posiblemente no les conteste porque esté en alguna reunión, pero un mensaje trato de contestárselos lo más rápidamente posible. Entonces, hago el grupo y Profe, ahí les queda de una vez el número de teléfono. ¿no sería más fácil que nos ponga más bien usted por el chat el número suyo y nosotros le enviamos que somos estudiantes del curso de impacto ambiental y así usted nos agrega de una vez? De acuerdo, voy a poner porque dice que solo a César le vamos a responder aquí. César, si quieres me comentas mientras que veo aquí cómo arreglo esto. Que solo a... ¿Me oye bien ahí? Sí. Sí. Buenas noches a todos. Era pensando en lo que estabas hablando de la parte de factibilidad, que los instrumentos estos se presentan en esa parte, ¿verdad? Según lo que estamos aprendiendo. Y entonces me queda la dudilla porque he visto algunos problemas que han sucedido, digamos, en carreteras. Por ejemplo, no sé si se acuerdan el problemita de la carretera 27 de que llegaron a dañar el manto acuífero en la parte de Barba superior, creo que es por despuesito de Manolos, y eso estaba visto en tesis y estaba visto en todo desde hace 10 años, y aún así, digamos, no sé si fue en la licitación o en la parte de factibilidad, que eso no se vio. Entonces, digamos, en esos casos, ¿qué solución habría? Y estaba pensando también con lo del túnel
la carretera a Braulio Carrillo en la 32, que bueno, tuve acceso a algunas cosillas y era más factible hacerla por Coronado. Y no sé, digamos, ahí es una decisión política o, no, o técnica, ahí es donde uno también entra en esa disyuntiva, ¿verdad? Porque si era más factible por el otro, por el lado de Coronado, debió hacer si no tiene tanto problema. Y en la 27, el asunto de esos paredones de 90 grados, ¿verdad? Que aún así se permitieron. Entonces, lo que quería preguntar es, ok, si viene en la parte de factibilidad, entonces se presentaría en la parte de oferta y debería ser acatada por la empresa, según lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque esos que te menciono son, no sé si por lo menos el de la 32 existía, ¿verdad? El asunto, pero por lo menos de los 27, el de Colima creo que eso estaba muy reciente y habían tesis, de hecho, que decían que por ahí pasaba, ¿verdad? El manto acuífero. De hecho, no se resolvió, no sé en qué quedó eso, profe. Nada más ahí la dudita para tener la idea bien. Ok, César. Bueno, te comento que en la 32 no existía la obligatoriedad de las evaluaciones de impacto ambiental, eso empieza en 1996 y la 32 se inaugura yo creo que como en el 84, una cosa así. Entonces no estaba, ¿verdad? Ahí más bien la factibilidad era un asunto no ambiental, sino técnico. Y bueno, de ahí habría que ver por qué técnicamente se decidió pasar por Surquín, ¿verdad? Ya ahí habría que revisar la evaluación técnica, ¿verdad? No ambiental. Te cuento que a pesar de que en esa época no existía la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental, los consultores sí hicieron un análisis ambiental y hay un documento básico sobre eso, bueno, que ese documento lo que más bien proponía es que se declarara la zona de conservación, porque más bien los consultores decían, bueno, eventualmente lo que va a haber es, va a haber una carretera, se va a abrir el camino y entonces va a haber caza y deforestación y etcétera. Entonces, para proteger la zona, que se declare zona un parque nacional. Entonces, más bien estuvo como enfocada a eso. Ahora, el caso de que me estás diciendo del acuífero, vos sabes que no lo conozco, pero sin duda, o sea, por como me lo estás planteando en ese caso, fue un mal estudio técnico, independientemente del tema ambiental, ¿verdad? Claro. Es un tema técnico y ahí es donde empezamos a ver los problemas de ética y de responsabilidad y de ejercicio de la profesión, ¿verdad? Y en el tema de la 27, ahí vuelve a ser un tema técnico, porque los taludes, ¿verdad? Independientemente de que hay deslizamientos y que eso causa suelo desprendido y que eso a su vez causa problemas ambientales, pero sobre todo un tema técnico de seguridad de la carretera. Y el diseño tampoco lo contempló. Ahora uno puede darse ideas, bueno, es que significaba hacer un talud de tal tamaño y eso significaba comprar más terrenos. No lo sé, porque yo realmente estoy especulando, no sé si esa fue la razón, pero definitivamente es un tema técnico y vos lo planteaste anteriormente. Yo te puedo decir de mi experiencia personal, ¿verdad? No sé otros, pero de mi experiencia personal, el político no exige que una carretera pase por un lado o que tenga un talud de un tamaño, porque no sabe. Es el técnico el que se lo lleva. Y eso me llama a la reflexión de lo que dijo el señor que estaba hablando de la parte de bancaria. Y usualmente el miedo a que ese proyecto no sea rentable, ¿verdad? Los técnicos, usualmente el miedo a que ese proyecto no sea rentable, toman las decisiones. Porque realmente al final de la historia, el diseño, el político ni sabe, o sea, el juego plano ni lo ve, ¿verdad? Entonces, lo que eventualmente puede decir es el costo, pero cuando hay razones técnicas que exigen que un diseño tenga ciertas características, el político no se va a oponer porque sabe que es por la seguridad de la vía. Entonces ahí entra mucho la ética, pero profesional, ¿verdad?
de los diferentes profesionales que están trabajando en un proyecto en particular, influenciados posiblemente por lo que aquel otro señor decía que era el miedo, ¿verdad? Sin juzgar, un poco el miedo a que el proyecto ya no se va a poder hacer, el miedo a que el proyecto va a salir muy caro, el proyecto, ¿verdad? A ese tipo de cosas que eventualmente podrían ser ciertos, ¿verdad? El proyecto iba a salir más caro, en este caso de la 27, eso significaría eventualmente tarifas más altas de peaje, pero bueno, es también la seguridad de la gente al pasar. Entonces, pero sí es cierto, y porque realmente es tu consulta original, bueno, ¿qué pasa con el tema de la factibilidad? Porque eso debió haberse analizado en la factibilidad. Sí es cierto. Y por eso les insistí en decirles que la gente dice, es que ese tema no me da y yo ya voy a empezar la construcción. Sí es cierto que no se está haciendo en la etapa de factibilidad y no en todos los proyectos en la etapa de factibilidad, y eso tiene consecuencias serias sobre el proyecto eventualmente en la parte ambiental. Entonces, sin duda eso es un tema, por eso es que lo estoy recalcando, hay que insistir en que se hace en la etapa de factibilidad. Y habría que revisar las factibilidades de estos proyectos que vos me estás diciendo para ver cómo pasaron. En el caso de la 32, eso sí te puedo asegurar que no, la normativa ambiental no existía en el momento, pero ese tema que vos decís es más allá de la normativa ambiental. Perfecto, profe, sí. Bueno, con gusto, con muchísimo gusto. Ahí les puse mi teléfono. 899-5937. Sí, ahí se los puse en el chat para que ustedes lo tengan. Entonces, ahí me reenvían, hago el grupo y así lo tenemos para, no sé, algo que rápido que yo les tenga que avisar, una duda que tengan ustedes, alguna cosa así, ¿verdad? Y nos comunicamos por el chat entonces. ¿Me puede quedarme un segundito al final para hacer una consulta? Por supuesto, aquí me quedo aquí, entonces para los demás, muy buenas noches. Muchas gracias.